Quiero darle el pésame a la madre a Tania Vargas por la muerte de su madre. Murió la madre de Tania Vargas en el día de ayer, será sepultada hoy. Señores, estamos en el día 1145 del gobierno de Danilo Medina en su primer gobierno y quería aprovechar que hay muchos temas para tratarle al ingeniero Cuello algunos asuntos que estamos viendo. Lo primero es expresar nuestra satisfacción, porque uno a veces tiene que entregarse uno mismo su medalla. Nosotros dijimos aquí, si otro no lo reconoce, ¿quién lo va a reconocer? nosotros dijimos aquí que era cierto que la sequía había provocado una merma en la producción de plátano muy marcada, porque el plátano tiene una condición que es que tiene un porcentaje de agua mayor que todos los otros árboles. Necesita más todo agua. Sí, pues su tallo entero es prácticamente agua. Y tú ves que a veces con la sequía ellos se doblan, con todo y su racimo. Pero nosotros tuvimos la oportunidad en el Cibao Central de ver las principales plantaciones de plátano de los principales productores. Y nosotros dijimos, no queremos decir el nombre porque no voy a acusar de especuladores a gente que uno conoce, pero que en el área de San Francisco, de Cotuí y de Villatapia, La Vega, ¿verdad? Nosotros vimos plantaciones de plátano con su tubito de agua, todas cientos y cientos, no de metros, no, de kilómetros, irrigando eso, y los plátanos ahí en el momento de la sequía. Y tú dices, bueno, pero eso era en un sector, sí, pero en el sector de mayor producción de plátano, en donde esa gente se quejaban de que el plátano, ellos lo vendían en la puerta de su finca entre 3 y 4 pesos, y que aquí en la capital se estaba vendiendo a 12 pesos. Cuando vino la crisis, ellos, como un movimiento muy natural de oferta y demanda, subieron los precios porque tenían un producto que no había mucha existencia. Pues, ¿qué pasó? Que ellos se pasaron, y quienes disparan los precios a esas cifras que llegaron, que podían estar perfectas, porque todo en la vida es oferta y demanda, ¿no es así? La misma moneda. Yo tengo entendido que los economistas me dicen que no es así, que cuando una tasa de cambio está al 2 por 1, es porque el país produce esa misma proporción de divisas, ¿verdad? Eso es lo que yo creía, porque yo, gracias a Dios, no soy economista. Si el país producía 1.000 millones de dólares de divisas y gastaba 2.000 millones, entonces la tasa de cambio debe estar 2 por 1, porque gastaba el doble. Ahora estamos gastando 50 veces más de lo que nosotros producimos, según los números. Pues eso mismo pasa con nosotros. No teníamos ese déficit de producción de plátano para que tenga ese precio. Y cuando lo dije, me dijeron, oye, pero ahí está una primera página de El Diario Libre que reza así: rector del Instituto Superior de Agricultura afirma que los altos precios de plátano se deben a especulación. Nosotros sabemos también que hay algunos directores y personajes públicos que a veces dicen declaraciones para ayudar al gobierno. Pero yo quiero decir una cosa, ni de la sequía ni del dengue el gobierno era culpable. De lo que ellos son culpables de la forma que han manejado eso. Porque yo le voy a decir una cosa. Decía alguien en el gobierno de Guzmán que coger una ambulancia y empezar a sonar la sirena ya era un acto de accionar salud pública. Entonces, ¿por qué no cogen 10 camiones y lo ponen a fumigar el país entero? Ya, mira, están fumigando porque hay los mosquitos, que yo qué cosa. Pero el gobierno a veces asume culpabilidades que no tiene, pero eso es problema de ellos. Dos problemas que... Ay, mira, esa fue de la finca que yo vi. Esa fue de la finca que yo vi. Que un hombre genial, el dueño de... ¿No es verdad que todos los plátanos que se comen en la capital son de Batey? No, hombre, en Barahona.
Sí, de Neiva. No, tú estás loco. El plátano de aquí es cibaeño. ¿Eso es qué? Plátano de aquí es cibaeño. Ya Neiva no es gran productor. Pero los barraoneros no llegan. Llegan, pero no. Primero hay un consumo local de eso. Y segundo, ese plátano neivero grande no es el que determina el mercado de aquí. El mercado de aquí está basado en el Cibao Central, Cotuí, San Francisco, La Vega, Moca, Santiago. Eso, ahí es que está el todo. Y hay una cantidad cerca de aquí, de la capital, pero esos son pequeños productores, sobre todo en la provincia de San Cristóbal y de Monteplata. Ahí está. Bueno, quería preguntarle a José, Mire, doctor. ahí está. No, lo que pasa es que con eso se han dado banquetes. Sí. José, aquí se ha dicho, hay algunas costumbres que han cambiado. Una es la gran cantidad de demandas que le hacen a los médicos. Después que los dominicanos tuvieron en Estados Unidos, que vieron que si iban por una acera y se torcían el pie frente a un sitio, demandaban ese sitio. Y aquí hay mucha gente que recibe ayuda por demandas que prosperaron. Sí. Y ahí surge. Prosperaron ellos. Sí, ellos. Llegó un momento en que hasta Y decían han de que surgido- se autoinfligían. mira, y aquí ha surgido tanto la demanda contra el médico que hay media docena de médicos que se han hecho abogados. Y algo que no ocurría nunca era que tú no conseguías una declaración de un médico contra un médico en un tribunal. Ahora es común. ¿Qué? Muy común. Que Ni en un tribunal, No, ni en un referimiento, no, doctor. pero ahí sí ya tú ves que el médico, esos médicos que son abogados van y acusan las clínicas y los médicos de negligencia. Y hay una variedad ahora nueva en el Darío, que nosotros decíamos, en caso de que tenga un accidente, no me lleven al Darío Contreras. Ayer una familia hasta mordió a un médico en la cabeza. Ay, santo. No solamente lo agredieron, mira, lo mordieron en la oreja. Eso es común en los sitios 12 agresiones van este año, José. Más de una mensual. donde hay mucha acumulación de demanda en emergencia. Sí. Se pone muy tensa la Y situación. muerden al médico. Bueno, no sé si llegan a morderlo, pero Bueno, los no. insultan. Y los, Hay 12 y los- que han agredido, 12 agresiones Pero eso físicas. pasa hasta en la clínica privada. Cuando una gente llega a una emergencia y ve que hay que esperar, porque están atendiendo a otro que también está en emergencia y que llegó antes, se desespera. Y no son de fácil tratamiento, sobre todo los parientes. Otro tema es que la Unión Europea, es interesante, UE es la sigla de Unión Europea Sí. y EU Estados es Unidos. Estados Unidos. Qué interesante. Ayer la pide la Unión Europea a Rusia, Estados Unidos con 2E y con 2U. con 2E y con 2U. Le pide a los rusos, la ONU, Ajá. que pare los... Que nada más le tira a los guardias. Que, no, A los que, rebeldes. que pare la lucha contra el terrorismo islámico, el ejército islámico. Pero yo creo que estamos clasificando a la gente. El ejército islámico ahora es bueno. Siria es mala. Rusia es mala. Depende de quién lo vea, porque hay algunos izquierdistas por Depende ahí del equilibrio. haciendo sueños con Putin, de que porque Rusia está avanzando en términos militares, el mundo va mejor. No sé qué garantía le da Putin. Bueno, pero el Porque mundo- antes por lo menos se decían socialistas ellos. Sí. No, y además, doctor, tenga en cuenta de que ahí Putin no ha lo que es habido, un socialista. ahí no ha habido ningún tipo de... un José, un sociolito. José, Un socialista. Socialista, sí. Trump dijo que el mundo estaba más tranquilo con Gaddafi y con Saddam Hussein. Eso es verdad. Mire, doctor, además hay Digo, dos... eso es verdad. Los Estados Unidos fueron a interrumpir el orden lógico de esos países. El orden lógico, Sí, el que orden era ese tipo de gobierno. ¿verdad? Oye, el origen del militarismo en los países árabes, ¿tú sabes dónde viene? Sí, Del éxito de Egipto, con Nasser. con Nasser.
que derrocó una monarquía A estúpida, Farouk, a Farouk, que se pesaba y en a oro. partir de ahí una escuela militar que se prolongó a América Latina. Sí. En América Latina hubo Y mucha ahí gente. es que nace. Es ahí que nace y se inspiró mucha gente en América Latina en eso. Y eran émulos de nacer. Y había junto con eso, eso concurrió con el socialismo árabe del Baath, B-A-T-H, del Baath, que era la única opción seglar, vamos a decir, de la vida política en esos países. Los otros eran opciones religiosas, fanáticas, y ahí están los resultados. Pero el Baath es un partido multinacional, tengo entendido. Sí, multinacional, igual que el nazarismo, multinacional. ¿Tú sabes cuánto, Igual que todas las vertientes sabes después cuánto musulmanas y cristianas. ¿Tú sabes cuánto después gastó, después de la guerra del Sinaí? Estados Unidos invertía hasta el día de hoy en el ejército egipcio $5.000 millones anuales. Por eso No, es que porque tú con el ves- ejército egipcio, los americanos le quitaron Egipto a los franceses y a sus socios, Sí. a Francia y a Inglaterra. ¿No te recuerdas lo del canal de Suez? Sí. Eso fue un golpe de los americanos, Se de que se consolidó Espérate. junto a Nasser contra los intereses de Francia y de Inglaterra. Ahí no había Rusia en esa época, nada de ruso. ¿Y quién construye el canal? Los Francia e ingleses. Inglaterra con los cuartos y Francia con el talento y la capacidad. Fue una empresa francesa que lo Y construyó. el canal de Suez no tuvo la misma labor de ingeniería que el canal de Panamá. Es más Fue simple, más fácil. Es más simple, fue más simple. Tenía el mismo nivel. No tiene el- esclusas. El Que el constructor, Mar Rojo y el Mediterráneo tenían el mismo nivel, no había esclusas. exactamente. El constructor del canal de Suez fue Eiffel, el de la Torre Eiffel. Sí. Y fracasó, quebró estrepitosamente En Panamá. Ah, porque es el mismo de los 3 sitios. Es el mismo. No. Eiffel no terminó construyendo el canal de Panamá, él quebró en esa Sí. operación. Después la cogieron los americanos y lo ¿Qué terminaron. te iba a decir? No, que con respecto a lo del partido Baath, ese era el partido de Saddam Hussein también. El tengo entendido. mismo. O sea, que es un caso de un partido multinacional que no es casi inconcebible, un partido que tenga influencia en varios países, pero para esos países a su vez conserva su independencia. Entonces usted decía que ya lo que se trunca en Estados Unidos trunca lo que es un proceso que comenzó con un derrocamiento de monarquías, que era la de Siria, la de Egipto, histórico, no simultáneo, pero que quizás tenía, y por sí mismo iba a evolucionar hacia otra cosa más próxima a los Pero sistemas de ¿por qué gobierno salen de actuales. Mubarak si era un hombre de ellos? Sí. Y un hombre que había hecho paz con Israel, que es el motor de todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, José, yo decía cuando tú venías al doctor Junior Espinosa, que en 2 viajes que hicimos al Líbano, a mí me sorprendía que en medio de cualquier crisis había una estabilidad en ciertas áreas de la economía en el Líbano. No importa que Beirut estuviera destruida, pero los maestros en todas las poblaciones pequeñas le llegaba su salario y las escuelas tenían su maestro y le pagaban. Pero religiosamente, no era de que el problema de que están haciendo los cheques, que están atrasados. Generalmente tenían ese problema resuelto. Y para mí eso era un motivo de curiosidad. ¿Y cómo este país en guerra siempre le llega a eso? Tienen ayuda de los países árabes que llega siempre. No conocí ese fenómeno, pero la conmoción de hoy en los países árabes que se desató alrededor de Túnez, Sí, alrededor de un fenómeno local de Túnez, sí. se desató como se desató la Revolución Alemana en el 19, como reflejo de la Revolución Soviética del 17, como se desató Centroamérica entera como reflejo Salvador. de Nicaragua. De Nicaragua. Y precipitó los acontecimientos en El Salvador por una derivada que no era lógica. ¿Por qué? Hasta los comunistas eran aliados de los socialistas. Pero ayer mismo me dicen a mí que el petróleo iraquí lo está vendiendo el ejército islámico a Israel, Sí, al que se lo compre. pero a Israel. ¿Qué le importa? Y a no ellos? se supone que son enemigos. No, el dinero se mide por el que lo tiene en la mano o el que lo tiene en los pies. Olvídate. El que lo tiene en la mano y me lo pasa, es suyo. Y eso no tiene, yo lo que no sé si eso puede tener más influencia o igual influencia
o algo de influencia en los precios internacionales del petróleo en la actualidad, ese trasiego de petróleo, ese contrabando del Estado Islámico, o si es todavía una política de la OPEP lo que lo mantiene bajando los precios. No, lo que mantiene bajando los precios es la caída de la demanda china y el aumento de la capacidad de producción norteamericana y un descontrol en el mercado que era contenido por la OPEP. Preguntó Junior que si era negocio para las naciones grandes mantener la inestabilidad en Medio Oriente, que sí es un negocio. Donde quiera que hay cualquier situación hay negocio para alguien. Pero ¿cuál comienza tú haces primero? Negocio donde otro perdió el negocio. Tú puedes aprovecharte de una situación, pero generalmente provocarla, porque Dick Cheney armó una guerra para beneficiar. Bueno, eso sí, porque ahí había una compañía vinculada a él, de la cual era presidente de esa compañía, Halliburton. Él pasa al gobierno, renuncia nominalmente de esa compañía, porque son incompatibles los cargos, y le otorga todos los contratos habidos y por haber. Lo que ellos no estaban pidiendo, se lo otorgó. Y eso no pasa nada, ¿verdad? Y no pasa nada, nadie ha investigado eso. Decíamos que la oposición dominicana se parece mucho al curso que tomaron los acontecimientos en Medio Oriente. Es decir, cambiar una cosa sin tener la goma de repuesto. Lo que hay que desbaratar es eso. Aquí se está hablando que en unas condiciones de que la oposición dominicana, sin tener un candidato, sin tener un programa, sin tener nada, quieren salir de lo que tenemos, sin saber lo que puede venir. Y eso mismo hicieron en Estados Unidos en Medio Oriente. Desbaraten eso, que se maten entre sí, que nosotros vamos después a resolverlo. No, ellos no pensaron así en el desorden como algo inminente, no. El cuadre de ellos era nosotros vamos, así como hicimos la guerra de los 5 días, 3 días. De los 7 días. 7 días, acabamos con Saddam y le destruimos el ejército y lo obligamos a replegarse de Kuwait. Bueno, vamos a salir de él. Y resultó que fue más difícil localizarlo a él. Porque eso se le fue más de un año, en localizarlo a él. Y ahí se descompuso Irak y se descompuso toda la situación en los países árabes. Se fue todo como un dominó. Exactamente. Y ahora lo de Túnez precipitó otra esperanza de cambio que ha conducido a que el ejército egipcio renovó su mando, sencillamente. Y en el caso local, que aquí uno quiere hablar de globalización cuando conviene y cuando no conviene ni mencionarlo, digo, la oposición dominicana, salvando las distancias. ¿Hay oposición? Sí, hay oposición y de eso te voy a decir. Y hay una cosa que tú tienes el gobierno más popular, el gobierno más... mientras logró hacer a Leonel el malo. Muy bien, muy bien, muy bien. Desde que se acabó eso, cuando tiraron a Quirino al ruedo y la situación comenzó a contaminar no a Leonel, sino al partido, ahí se acabó. A partir de ahí ha ido bajando. Muy bien, pero pasó eso y el país se ha desarmado a un grado de que lo único que falta es que digan que se vaya ya. Porque aquí todos los problemas, inclusive nosotros ayer mencionamos que hay una cantidad de cosas, como el 4% falta cuando los revisen, la fiducia, los negocios con Venezuela, eso va a ser revisado y va a demostrarse que hubo el negocio de la Barrigol, los ilegales haitianos aquí, las Naciones Unidas, lo que hicieron los señores esos que no estaban ligados a Leonel, sino a Danilo. Los dos esos que estaban haciendo negocios, esos son de Danilo. El policía es un problema de Danilo. Félix Bautista, Víctor Díaz, Tiemar, la tasa de cambio al 46, que así la dejó Hipólito, el acuerdo de Estados Unidos con que falló el Tribunal Constitucional, las visitas sorpresas, Quirino, Toño Leña, la Casa del Terror, ya está empatado porque el plátano está a 50, Marco Martínez, ¿verdad? Marco Martínez. Sí. Él fue el que mandó a que descarguen a Marco para mortificar a doña Margarita, el querido, la sequía y un embajador maricón. Todo eso es el culpable. Ahora, yo lo que quiero es preguntar otra cosa. Lo que yo quiero saber es, ¿realmente eso va a culminar en 5
todos esos acuerdos que hay se van a revisar, los acuerdos políticos de la convergencia de Miguelito Vargas. Si haciendo un poquito de política ficción, ¿tú consideras que nosotros podíamos terminar antes de los 300 días que nos quedan en 1, Danilo por el PLD, 2, Abinader por el PRM, 3, Hipólito y Miguelito se entienden y se van con el PRD, No, 3, borra esa. Leonel con la Fuerza Nacional Progresista? Borra esa también. ¿Y por qué? Porque Leonel no se atreve a tomar decisiones políticas. No se atreven. No. Mire, Y usted- entonces, Moreno, Fidel, Minú, Max Puig y Narciso en otro polo. En el polo de la dignidad y de la que sé yo qué, principita, ahí diríamos, Junior y yo de jefe de campaña. En un polito. Perdón, un polito. Sí. Polito ponte durito. Ajá. Mire, doctor, usted está mencionando ahí de que nada más falta que le digan que se vaya ya, pero ¿y si alguien se lo dijera? ¿De dónde usted cree que saldría? Óyeme, el maestro aquí hace mucho que me dice que mientras respire un político, aspira. Esa es una. Que nadie dice que está enterrado. Y lo segundo es que con el que está el poder, que tiene experiencia, no joda. Claro, tiene que ser así. El que está en el poder, porque nosotros sentarnos por la mañana aquí a hablar pendejada es muy cómodo. Ahorita vamos y nos tomamos un café y se acabó el juego. Pero, el que está en el poder con experiencia, es la primera vez que un activista va a la presidencia de la República. Claro, primera vez. Pero lo que le quiero decir, Ahora, yo doctor, te es- quiero decir una cosa. Sí. Todo eso no es tan bonito como yo lo pinto tampoco. Salud y seguridad ciudadana son dos problemas que tiene el gobierno real, que no lo puede resolver con una decisión de conjunta. Yo estaba ahorita bromeando con ustedes. Dice, ¿qué tú harás con el policía? El policía lo hago relacionador público de la Policía Nacional. ¿Verdad? Claro. Y él tiene que ir, porque él no es enemigo de la policía, él es defensor de la policía. No, Junior dice algo muy Para válido. que él que es hable que de los intercambios de disparos. en vez de agarrar su pistola y tomar acción de otra manera, él lo que hizo fue que se expresó por la palabra, ya expresó su frustración. Pero lo haría relacionador público de la policía. Yo oí la mamá ayer hablando por un programa, dice que le den, y no le entendí nada, dice, que le den protección porque lo pueden apabullar. No se refiere a matarlo, sino botarlo y maltratarlo. Y que desconsiderarlo. Y que tengan cuidado, que pueden usar lo de la ISOE y lo de Marco para ocultar los problemas que él denunció. Entonces, ahí hay un contenido político de esa señora que le da un nivel diferente. Eso lo oí ella en el teléfono hablándole a un comunicador del Supercanal a las 7 de la noche. Digo yo, bueno, entonces estamos hablando de política. Y que recibió del PRM una oferta y que se le exigió a ella que diga quién del PRM fue que le ofreció los cuartos. Porque hablar ¿Y el pendeja PRM le ofrecía dinero para qué? para capitalizar el pronunciamiento del hijo. Para seguir batiendo la pendejada. Difícilmente un partido político hace esa oferta así. Y además hay que tan ser directa. justo, que dicen que la oposición no ha dicho nada. Abinader dijo que si él llega al poder, hace 2 meses lo dijo, le iba a poner $500 a los policías. Porque nosotros decimos una cosa y decimos otra. Igual que la respuesta del contralor o del tesorero, que dice que no hay dinero. Yo lo entiendo, esa no debe ser la respuesta, pero también hay otro problema. ¿Tú te imaginas que el gobierno anuncie un aumento de salario a la policía por ese discurso? No, se le trató, van a pedir aumento a todos los sectores. doctor. No, entonces un gobiernito. Es decir, yo no sé cómo lo ve José. El policía, José. El policía es un académico. Anoche tuve el gusto de escucharlo. Se expresa con coherencia, su dicción es casi perfecta. ¿Cómo le llaman? El contenido tiene una lógica. Hay un De hilo manera, conductor. las concordancias son perfectas.
Eso no son cosas comunes, incluso en expertos del habla en este país. Y menos policía. Imagínate tú de un policía, tú no Raso. esperas eso, policía raso. Y su curso. Era policía, salió de policía, Y volvió se a- hizo comunicador y volvió a la policía. Y yo ayer te mencionaba porque yo recuerdo que a veces los partidos políticos tratan de infiltrar, dirigir, ¿cómo se llama? Informantes. Informantes No. militantes dentro de algunos estamentos, ¿verdad? Ningún partido hace ese esfuerzo. Hay algunos militantes Algunos se van y no vuelven. para irse, dicen que se van a infiltrar. Sí. Entonces tú le dices, infíltrate. Cuando tú estés allá, tú me avisas. Pero tú no lo ves más nunca. Lo que es una forma de salir. Sí. Lo que- Bien, y Doctor, hipotéticamente, si Danilo renuncia, Renuncia a Elio- que- renuncia a que tú estás loco. no. Tú estás loco. Pero ¿y No, por que qué? te estoy diciendo que Pero- aquí aparece un Max Puig ahorita. ¿Qué se Ahorita atreve? aparece un Max Puig que viene Sí. y dice que se vaya allá. Porque No, yo no. conozco cómo es que se hace la política. Yo sé, aquí. yo sé. Él tuvo, Yo con, sé. Él tuvo Él con es- Leonel, que todo lo que hacía Leonel era bueno. Y ahí estaba compartiendo, yo no sé, doctor. espérate, compartiendo gabinete con Don Félix. Y eso era de sueño. Porque tenía un cargo. No, eso no es así. No era así, No. ¿cómo No, es? no. En los conflictos del PLD, donde más fue parte, porque él era un agregado. Él llegó al comité político del PLD, llegó sin pasar por Go, sin hacer base, ni cuadernito, ni nada de eso, porque Juan Bosch lo distinguía, lo apreciaba como una persona formada, Ok. con talento, y eso lo hizo con varios, no solo con Max. Ahora, cuando él hablaba en la intimidad de las diferencias entre Leonel y Danilo, donde admitía muchas deficiencias en Leonel, decía, pero si Danilo llega al poder, ahí es que vamos a ver lo que es el PLD. Eso decía Max, Ajá. en privado. Y él se retiró del gobierno de Leonel cuando Danilo emergió Bien. como la opción. Él se renunció. Bien, vamos a una pausa. O sea, si hubiese sido por cargo, está hasta el último día. Claro. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Señores, ese tema de Oisoe saca muchísimos temas, que es el tema. Yo recuerdo que cuando Trujillo, había una gente que decían de que un contratista, ¿qué es lo que es un contratista? Un contratista era el que hacía una obra que le daba el 5% a Trujillo para el Partido Dominicano. Y después se llevó como al 10%. Pero eso era un asunto que nadie se podía meter en eso era del jefe. Trujillo le quitaba el 10 a los empleados públicos y a los guardias del sueldo. Eso era para el Partido Dominicano. Ajá. Imagínate a un contratista lo que le quitaba. Imagínense. El 10. Pero hay también los suplidores de las Fuerzas Armadas y de la leche de salud pública. Eso era todo lo que había. ¿Qué tuve? Yo le vendo la leche a salud, la leche del tísico. Resulta que las personas que habían pasado por el sanatorio del 28, que había dos hospitales, el de los locos y el de los tuberculosos. Y entonces ahí se le daba leche de por vida, porque decían que el calcio era bueno para combatir la tuberculosis. Y Salud repartía leche, había suplidores de leche. Y esas personas a veces eran sometidas por el régimen porque le echaban mucha agua a la leche. Y los contratistas eran de obras públicas. Y los que le vendían a las Fuerzas Armadas eran media docena, que todavía quedan sus hijos por ahí, que a veces le venden cachucha y escopeta a los guardias, y camisa. que es picaqui. Yo recuerdo que los Antún le vendían el caqui, pero no vendían las armas. Ese era en el caqui. Y después entonces vino el gobierno es el gran comprador y ahora hay gente que se dedica a esas cosas y hay líos ahí con los hospitales, porque los hospitales tendrán precariedades. Pero yo tengo un amigo que le den 2.000 millones. Entonces yo pregunto lo que le decíamos a Machi. Cuando aquí se deben 400 millones a los panaderos. Tú sabes, 400 millones de pan es mucho. ¿Eh? Sí.
cuando se le debían 400 millones a los colonos, cuando se capitalizó la empresa pública. Eso era mucho cuarto. Pero yo hago otra pregunta. Si a ti te deben 2.000 millones, en 8 años del doctor Leonel Fernández, ¿cuánto te pagaron? Y te quedaron a deber esa boronita. O sea, No, ¿cómo tú aguantas 2.000 millones de deuda? No, yo lo que lo veo es... Yo tengo un amigo que le den 70 millones de dólares. ¿Cómo tú aguantas 70 millones de dólares? Pero él lo dice en dólares para que no suenen 2.000 millones, ¿verdad? Sí. Entonces, 7 por 5, 35. Eran 7 por 4 en aquel momento. Sí, pero estaba por encima de 4,5. Como quiera. Ahora, yo pregunto, eso fue cuando se fueron que no alcanzaron los cuartos para pagar. ¿Cuánto te pagaron en los 8 No, años? pero como tú lo puedes manejar mejor es con la deuda eléctrica. Los generadores peleaban por los primeros 5 millones de dólares. No, ellos están en 800. Y ya, ahora. ya aguantan 800. Ellos después de 800 hacen huelga. Exactamente. Cuando pasan de 800 hacen huelga. Porque ya Porque- encajaron. pero el país, tú tenías ahí el papel de la edad promedio. Tú te morías a los 50, no te Pero- morías a los pero 75. estamos hablando- Estamos viviendo ñapa. Doctor, Media vida. doctor, ¿Eh? estamos hablando... Media O vida sea, más. media vida más. Dime. Estamos hablando de gente que tiene esa deuda, pero que no es una deuda en la que incurrió para terminar una obra y que no se la han pagado. O sea, que le deben a ellos, pero ellos no le deben a otra gente porque le financió esa para No, yo terminar te esa voy a obra. decir cómo era que eso se hacía. Eso se hace con un presidente. Llega, por ejemplo, por la mañana al Morgan y dice, ¿cómo es posible que el Morgan hagan este hospital? Pero esto es urgente, ya, si le ponen urgente, ya es una obra urgente. No fue así, Julio. ¿Verdad? No fue así. ¿Cómo fue? La presidencia publicó un aviso comprando comida para regalar. Y un médico eminente de este país, preocupado por su trabajo, Sí. se acercó al presidente y dijo, presidente, todo ese dinero que usted va a gastar en regalar comida, termina en la cloaca o en los sumideros, porque eso termina siendo pupú. La gente se lo come y lo tira. Sí. Esa cantidad usted la mete en el Morgan y la cantidad de comida que tiene que regalar es la mitad a partir de ahí. Él entendió la ecuación y ahí está construyendo. Pero hay otra Esa es la forma, historia. Hay otra, ese es del Morgan. Lo mismo pasó en el Marcelino Vélez. Ahí está uno de los periódicos digitales que publica los detalles del tema de Ferdinand y de Patronio. Señores, oye, me empecé a hablar de una segunda base para poder tapar eso. Eso es lo que merece que dan. Dice, no, que le den con banda a eso hasta donde llegue. Porque empiezan a hablar pendejadas, por eso como eso, alguien lo catalogó como una canallada. Pero yo te voy a decir una cosa, ahí están los detalles de todo. Y ese muchachito con una cara de pendejo que ni comprada la consigue, de meterse 1.600 millones de pesos en una obra, él solo, toda su compañía son de él. Entonces, lo mismo pasa, y eso que el Marcelino no lo han tocado todavía. Es lo mismo que está pasando ahí. Entonces yo te voy a decir un poquito para atrás cómo se hacían. Yo le he dicho, y creo que José no va a estar de acuerdo con eso, que Balaguer cuando llegó, cuando mataron a Trujillo, Balaguer llamó a Rafael Tomás, lo mandó por ahí a 2 o 3 países que él había sido embajador. Que ve y mira a México, ve y mira a Francia. Y de ahí vienen las ideas de prolongar a Máximo Gómez. No. Rafael Tomás Hernández era, en el momento que Urbanista. matan a Trujillo, director de la Oficina de Planeamiento Urbano Del del ayuntamiento. Oficina que fundó el papá de Moncito Báez en el gobierno de Horacio Vázquez, o antes. Y la sucesión incluyó a Moncito, incluyó a Vargas Mera, incluyó a Orlando Asa, y estaba en ese momento en manos de Rafael Tomás Hernández. Entonces Balaguer lo mudó a Palacio. Balaguer lo mudó a Palacio y trasladó todos los trabajos enormes que se habían hecho en planeamiento urbano a Palacio y comenzó a desarrollarlo. Entre esos trabajos estaba la utilización del aeropuerto General Andrews, que estaba vacío
desde Ya el año, acababan de desde llevarse el al año aeropuerto. desde el año 58 o 59 que se llevaron el aeropuerto a A Punta Caucedo. Sí. Entonces en el aeropuerto General Andrews planearon la prolongación Máximo Gómez con la Tiradentes, ¿verdad? La provocación de Máximo Gómez Le con pusieron Tiradentes estaba prevista hacía 40 años. Sí, y entonces, Bueno, esa era una ruta. Y la otra, hacer la John Kennedy sobre la pista de despegue, la única pista Sí. que había en el despegue, que llegaba hasta la... llegaba de la Hasta la- Curacao Trading Company a lo que es la secretaria, al Nacional, al supermercado nacional de la Lincoln. No, llegaba... Sí, sí, llegaba hasta donde la vivía Lincoln. Marina Trujillo, que cayó un avión en el patio de su Sí, casa. exacto, por ahí llegaba. Exacto. Entonces, Balaguer manda hacer esa prolongación, Sí. pero no le pone asfalto porque teníamos un bloqueo, ¿te acuerdas? No, pues no necesitaba asfalto. Esa pista era muy No, buena. no, al revés, la Tiradentes. La Tiradentes, la Máximo Donde Gómez vivía Julia Molina, separaba viuda donde, Trujillo. donde Mamá Julia Y ahí y seguía. Modesto Díaz, que vivían Exacto, enfrente, ¿verdad? sí. Está vacía Y la casa de entonces ahí Modesto sigue todavía. hasta la San Martín. Y ahí sigue hasta la Hacen el pedacito ese de la San eso, Martín. eso es recto. Sí, Eso- y pedacito sin asfalto, nomás con un quemado, porque teníamos Rafael Tomás lo ha dicho 2 o 3 veces. Ah, bueno. Entonces, el cuento es que cuando él gana en el 66, arma el muñeco de nuevo. Inmediatamente. Con Rafael Tomás y con Mondesí, con Tato Bisonó. Inmediatamente. Arma su muñeco de nuevo y hace su oficina supervisora y ¿cómo se llama? Coordinador y supervisora. Exacto, la coordinadora con 2 gente. Entonces resulta que eso se mantiene así hasta Hipólito, que Hernani, como no lo nombran en obra pública, fusiona las 2 oficinas. Entonces le dan un presupuesto igual al de Miguelito ahí y empieza a hacer las marginales de la América, una serie de obras. Pero tanquillado, porque cuando hacen el contrato con Venezuela, el asfalto se lo dan a Georgie Nade, ¿cómo se llama? El libio negro, Ah, Nasmedin El Fituri. a Fituri y a Mustafa. Sí. Y entonces tienen que darle a Hernani. ¿Qué pasa? Que Leonel, cuando hace el senador a Félix Bautista, pone a Cifre, pero Cifre le sale medio roca izquierda. Entonces él crea una oficina en el Palacio con los 5 grandes. Y ahí se decide lo que tú estás preguntando. Presidente, esto es lo que hay que hacer. Y ellos llevan sus proyectos y Leonel le da luz verde. ¿Qué pasó? Que en esos 2 años no hubo tiempo para pagar todas esas cosas. Ahí sale el final del Coral, ahí sale el Corredor Duarte. El Corredor Duarte terminó, ¿sabes dónde? En la UAS. Porque Doctor, terminó hasta con un túnel que se hicieron Lo ahí. que la inquietud mía es que si esa gente puede sobrevivir económicamente y sin darse un tiro y sin que le tenga un prestamista cobrándole atrás con esa deuda tan grande que tienen, entonces fue que la cobraron más caro de lo que valía. No, esa es la otra parte. Mira, ser contratista, ser suplidor y ser ganadero ya no es tan bueno como era antes. Ya eso posiblemente el ganadero es perdedero y el contratista, como digo, hay uno ahí que tenía 2.000 millones en el Progreso, en pesos. 2.000 millones de los acusados. Entonces yo te voy a decir que son cifras que no caben en la cabeza de uno. ¿De los acusados en qué época? De ahora, de lo de Berenice y de lo de Domínguez Brito. De esos. Ahí hay un ingeniero que era subcontratista de Félix, el que hizo Barahona San Juan, que todavía por él no pasan 3 camiones al Vallejuelo. día. No, ver que cruza. de San Barahona Juan. San Juan, ya sé. Ahora San Juan. Sí, es que hizo eso y que Danilo le ha dado un poquito de oxígeno, porque entonces le dio 400 casas en Arroyo Cano. Para que se trate un poquito, ¿verdad?, evolucionar la deuda. Pero lo que te quiero decir es que ya el Estado es una cosa con la que tú no estás en cabeza de nadie. Eso de estar inventando, remodelen esto, hagan, eso no, así no es que va la cosa, ¿verdad?
Y yo creo que llega un momento que aquí no debe haber un hospital nuevo. Ningún hospital se debe comenzar. Terminar lo que están y comenzar a pensar en mejorar. Tú, ve al Jaime Mota Barahona, José. El hospital de Miche tiene, óyeme bien, 300,000 pesos mensuales. Y el hospital Marcelino Vélez tiene 29 millones de pesos mensuales. Tú me dices, pero no es la misma población, pero tampoco es la misma proporción. No es la misma. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Si el gobierno tiene, no es problema de que Quirino, de que Margarita. Váyame a cualquier barrio de la capital, cualquiera, no digo dónde está. Es más grande que Miche. Es más grande que Miche. Sí, pero no es proporcional. No es, un solo hospital en una comunidad tan aislada que tiene 40,000 habitantes. No es el único, porque tampoco hay servicio privado. Pero 40,000 vendedores de papitas y cosas de eso tiene el Marcelino Vélez alrededor. El Marcelino Vélez tiene más presupuesto que el que tenía salud pública entera cuando Balaguer ganó en el 66. 45 por Pero, 1. doctor, tiene que pensar también que Multiplícalo por 45 y te da. la ubicación que tiene también, porque un emplazamiento pero no. donde el primero donde llegan los Es heridos otro de la país, autopista es 4. otro país, es otro país, y lo dijimos al principio. Cuando José y yo entramos a la universidad, él en ingeniería y yo en medicina, 54 años era la Y había, expectativa de vida. 3,000 estudiantes ¿Verdad? en la UA. ¿Verdad? Eso era, Es la ahora, única. ahora hay 125. ¿Eh? Y extensión en Nueva York. Óyeme, pero Y vamos a hacer una en Alaska. la llamada Universidad Federico Enríquez y Carvajal acaba de instalar sus micrófonos Sí. ¿Eh? Sí. en el consulado americano. Sí, compró ¿sabes cuánto costaba ese edificio? ¿Cuál? ¿Verdad? La Federico Enrique Carvajal, ya le pusieron un letrero. Ay, qué bien. Hizo ¿tú sabes cuánto Ella estaban estaba en vendiendo ese edificio? estaba en Isabel Aguiar, ¿verdad? Sí. ¿Sabe cuánto estaban vendiendo ese edificio? En 3 millones de dólares. 3. 3 millones Esos de son, dólares. esos son 150 millones de pesos. Bueno, que en dólares se siente menos el fundazo. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa porque llegó el invitado que es un cuarto bate, que nos puede ayudar para entender todas estas Así vainas. como no.